Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sociedad Diversa. Mi nombre es Carlos. Estamos al lunes 2 de julio del año 2018, en uno de los días convulsos en la historia y en la política de México. Vamos a hablar precisamente de el tema del día, el tema de estos días, de la elección de ayer, 1 de julio, en la que gana por fin, después de tanto tiempo, Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República Mexicana. Todavía se están contando oficialmente los votos, pero bueno, eso ya está más que cantado y es más que un hecho. Y pues, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, no qué tiene que ver, sino ahora sí que qué nos espera de este personaje y qué nos espera del partido, de su partido, que es Morena, a nosotros como comunidad LGBT. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo nos vamos a insertar en estos 6 años? Es una cosa pues de la que se habló mucho durante un tiempo, pero que hasta que no es realidad ya nos lo tenemos que empezar a plantear en serio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué escenarios pues sí, qué escenarios plantea o qué escenarios existen? Vamos a abrir este episodio en lo que compartimos la información y en lo que la gente se comunica aquí con nosotros a través del chat. Nos escuchamos en un minuto. Bienvenidos nuevamente y pues abrimos este programa. Muy buenas noches. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Cuibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Y pues bueno, ya regresamos a este episodio. Espero que bueno se vayan conectando al chat si quieren conversar por ahí con nosotros. También ya está compartido, me parece que en Facebook y en Twitter y en las redes que tenemos, entonces ahí por si alguien también quiere meterse por ahí. Y pues son las declaraciones que se hicieron el día de ayer, al término de las elecciones, cuando estaban ya cerrando las casillas y que ya todas las encuestas estaban dando como ganador a López Obrador.
Y es un día pues que muchos todavía no se la creen, muchos están muy felices, muchos están muy emperrados, muchos están depende cómo sean, pero lo que sí es que hubo, bueno, situaciones completamente extraordinarias en la elección de ayer. La primera pues es que el nivel de votación que se dio, el nivel de participación ciudadana fue muchísimo, no nada más en México, sino en muchos países del mundo, muchos países de Occidente. La tendencia de participación en las elecciones ha ido a la baja en los últimos años. La gente ya no le interesa, o ya no cree, o ya no participa de la misma manera, y las votaciones del porcentaje del padrón electoral pues siempre es un porcentaje del 50, 40, 60, 30%, 20% en casos ya bastante piterones. Aquí estamos hablando de más del 60% de participación en una de las elecciones que ya se dice que es de las más concurridas en toda la historia reciente del país. Lo segundo que pasa es que pues todos los candidatos, pues así que perdedores, reconocen la victoria de López Obrador, cosa que no había pasado, que por lo general en las elecciones de México no pasa, porque siempre tienen un halo de fraude inmenso. Y en este caso pues los dos salieron a reconocerlo así en chinga, ¿no? Obviamente, y bueno, estamos hablando, para quien no sea de México y no tenga a lo mejor toda la película completa, estamos hablando de López Obrador, que es un personaje que lleva 2 elecciones bueno, esta es la tercera elección que se candidatea después de haber gobernado la Ciudad de México. En la primera, que fue la del 2006, ocurre lo que todos los expertos, no nada más gente que lo apoya o no, sino, o sea, estudiosos, expertos de la política, historiadores, matemáticos, todo el mundo está de acuerdo que fue un completo fraude electoral. No hay básicamente ninguna duda al respecto. En términos pues inclusive estadísticos, inclusive científicos, de la gente que estuvo participando en el INE en ese entonces, que todavía se llamaba el IFE. Y viene pues, un quiebre y muy fuerte dentro de la política y en la historia del país. Esto después pasa a lo del 2012 con Peña Nieto, en donde propiamente no se habla de un fraude electoral, no, bueno, aunque los morenistas pues hablan de un fraude de todas maneras, pero ahí no se habla tanto de un fraude, sino más bien de una manipulación y de una imposición, de una campaña que duró años y años y años, una campaña televisiva para poner a este señor, al Peña. Y ahorita en esta elección, obviamente en esas elecciones pues campaña sucia de por medio, difamaciones de todos los lados, cosas muy pues bastante circenses en las elecciones. Y en esta elección se puede matizar esas cosas, se baja un poco esta situación, y aquí al final gana. En una polarización también social muy fuerte, porque había estos que les llaman peje zombies, esta gente que apoya a López Obrador con todo y con todo se va con él, y también había estos anti López Obrador, que eran muchísima gente que veía, o por lo menos a nivel de discurso decía, que López Obrador era o sea, veía esta terquedad de este personaje de querer candidatarse otra vez como algo esencialmente malo. Lo veían como producto de muchas veces de la ignorancia, de la terquedad. Muchos objetivos malos se lo ponían a él. Es lo que también se dio a llamar por algunos detractores de esto como los pejefóbicos, ¿no? Porque pues es el apodo, ¿no?, de este hombre. Y pues era básicamente cualquier cosa que hiciera el peje. O sea, si el peje decía que el agua mojaba, eso estaba mal, ¿no? Mucha de esta gente era obviamente afín a otros partidos políticos y a otros proyectos, pero mucha de esta gente o no lo era, o no decía que lo era abiertamente, pero se dedicaban a atacar únicamente a este candidato, no a todos los demás. Sí, también todos están del nabo, pero López Obrador, ¿no? Y por otro lado, los denominados estos peje zombies, era cualquier cosa mala o cualquier cosa que se le pueda criticar a López Obrador no era cierta y era parte del discurso de la derecha y de la mafia y ¿no? Entonces aquí hubo una polarización también social importante,
Pero de cualquier manera, pues yo creo que muy pocos nos esperábamos el nivel de participación y por la cantidad por la que está ganando, porque durante las elecciones pasadas y básicamente todas las elecciones siempre eran elecciones muy cerradas, muy cerraditas, en donde 1 punto 2 hacían la diferencia y ahí venían todas las impugnaciones y todos decían que ellos habían ganado y un desastre. Aquí esto, por eso decimos que a pesar de que todavía no estén terminados de contar los votos y que todavía ni siquiera empiece como tal el conteo, sino está el previo al conteo, que aquí en México se llama PREP. A pesar de eso, o sea, este previo y estas encuestas y ya la información que se tiene es una ventaja completamente, se puede decir, que no se ha visto. Ahorita al minuto que estamos hablando, a la hora que estamos transmitiendo en vivo este episodio de Sociedad Diversa, que son casi las 10 de la noche del 2 de julio, está para presidente, está el 80% de los votos de las casillas escrutadas, no los votos así uno por uno, sino las casillas en el PREP. Morena y López Obrador llevan el 53% de la votación y el que está abajo es Anaya con 22, o sea, básicamente es casi la mitad lo que le estás, bueno, casi el doble lo que le está sacando. Abajo 16,000 y 5 el Bronco, que es en los que, y hubo gente que sí votó por Margarita Zavala, tiene el 0.01%, o sea, yo ayer estaba bromeando y estaba echando así el chiste de que yo había votado por Margarita y de que por qué no decían la cantidad que había sacado Margarita Zavala, pero sí hay gente que votó por Margarita Zavala. O sea, imagínense, ¿no? Pero bueno, estos son los datos, es una cosa totalmente nueva. Y pues bueno, estos son como los hechos que ha pasado en estos días, los hechos de ayer, de hoy. Han salido todos a reconocer esto, pero pues a nosotros también lo que nos atañe aquí, o lo que nosotros vemos, pues es qué es lo que el proyecto de López Obrador, el partido, su partido que es Morena, dice de la comunidad LGBT, de lo que se ha alcanzado, de lo que falta por alcanzar, cuál es la actitud respecto a este tema, qué es lo que podemos esperar en los próximos 6 años, y también cuál es la actitud o qué es lo que la comunidad LGBT podría pensar, porque digo, esta es bastante diversa, pero algunas organizaciones, gente, pues qué tanto están apegados o no a Morena, qué tanto le creen o no, qué pasa ahí, ¿no? Antes de arrancar en esto, pues saludamos a nuestro fan, a Gerardo Farfán, que ya se conectó hace unos minutos. Muchas gracias por estarnos escuchando, que bueno que ahora sí nos puedas escuchar también en vivo, y a la gente que si se quiere conectar, les digo, en el Facebook, que es donde andamos como activos, o aquí en Spreaker, en la plataforma, y pues también aportar su experiencia, cómo lo vivieron, están de acuerdo o no están de acuerdo con López Obrador, qué pasa ahí, qué esperan, cualquier cosa que digan aquí la leemos. Entonces, bueno, pues López Obrador tiene una carrera muy, digamos, larga, ¿no? Pero el partido en donde está es un partido pues básicamente nuevo, bueno, relativamente nuevo, porque ya vivió una elección importante que fue la de la Ciudad de México, la elección pasada. Este partido que se llama Morena, que bueno es Movimiento de Regeneración Nacional, le dicen. Ellos dicen, y hay gente que dice que es un movimiento partido, que es más un movimiento social que un partido político. Yo en lo personal no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que sí se ha consolidado rápido como un partido político. Obviamente tiene tintes de una base social muy fuerte. La forma en la que han operado políticamente pues tiene mucho más que ver a nivel de calle que otro tipo de partidos donde usan más las cuestiones clientelares o las cuestiones de comunicación social y cuestiones por el estilo. Aquí estos sí usan eso también. O sea, tanto lo bueno como lo malo sí lo han usado también, pero sí tienen un trabajo de calle muy fuerte. De cualquier manera, eso no lo convierte en un movimiento social así como que per se, no es, o sea, es una estructura partidista, tiene estatutos partidistas, busca lo que un partido político es un partido, ¿no?
Es un partido que surge de la decisión de todo este grupo de gente que apoya a López Obrador y la gente que no lo apoya del partido donde estaba antes, que es el PRD, que si hay un gran perdedor en las elecciones de ahorita es el PRI, pero si hay algo que todavía le puede ganar al PRI después de estas elecciones y que ya venía en franca decadencia en los últimos años es el PRD. El PRD tiene muy poquitos bastiones en el país y esos ahorita también los acaba de perder. Es un partido totalmente deslegitimado, es un partido que no sabe como bien para dónde va. Se tuvo que aliar con la derecha, o sea, el PRD, considerándose a sí mismo partido de izquierda, se alía con la derecha más honestamente derecha que tenemos en el país, que es el PAN, aliado al Yunque y todas estas cosas. O sea, esto sí, pues, ¿no? Sí han estado, o sea, ya está el nivel casi del verde, ¿no? Del verde ecologista. Después de esta decisión se crea Morena y Morena logra pues un gran, digamos, mucha presencia en la Ciudad de México, que se convierte un poco en el bastión, pero a partir de esta elección pues ya están, no nada más a nivel de la presidencia, es que esto es todos los titulares del periódico de hoy, todos decían que arrasó, que avasalló, que era una cosa así impresionante, ¿no? Además hoy en el Senado, por ejemplo, ahorita también está el 52%, si sumamos el 54%, o sea, más de la mitad del Senado está en bancas de candidatos de Morena y de su coalición, y la Cámara de Diputados está casi el 70%, más del 70%. De hecho, tiene ahorita diputados y senadores de Morena. Es que esta elección en México, para que no nos escuchen aquí, en México hay elecciones en todo el momento, pero hay elecciones, por ejemplo, como esta, donde se renueva, así que todo, se renueva el Senado, la Cámara de Diputados, la presidencia, gobernadores para algunos estados, presidentes municipales, tu tía, todo el mundo se renueva ahí. Entonces, en todos lados donde hubo elecciones, ahorita Morena está también arrasando. En la Ciudad de México también obviamente era algo también muy cantadísimo que iba a ganar. Eso sí, era desde antes de las elecciones ya la candidata de este partido, que es Claudia Sheinbaum, se sabía que iba a ganar prácticamente todo. No fue, digamos, no fue sorpresa, pero sí también fue una noticia fuerte. Pero lo que sí a todo el mundo los tiene aquí es el triunfo de este señor, ¿no? Entonces este partido, que tiene muy poco tiempo, bueno, antes de continuar también saludamos a Alejandro y a Ángel, que ya se conectaron, que también siempre nos están escuchando acá. También saludos y nuevamente pues invitarles, como reiteramos, y para Gerardo Farfán, la invitación a comentar sus experiencias, miedos, gustos, qué pasan, qué opinan con lo que está pasando, qué piensan que va a pasar. Pues la invitación para que aquí lo leamos todos en el chat, ¿no? Entonces les digo, este partido pues es relativamente reciente, o sea, se crea nada más para las elecciones pasadas, y ahorita ya pues está en las que va, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que digamos, ha dicho López Obrador como miembros de Morena? ¿Qué es lo que ha pasado respecto a la comunidad LGBT? Ya entrando ahora sí en materia, pues se puede decir, es ambiguo, no ambiguo, es ciertas contradicciones en lo que ha hecho, ciertas cosas positivas, ciertas cosas negativas. Lo importante de esta elección es que es la primera vez que la izquierda llega al poder en México. En una elección y no elección, es la primera vez que la izquierda llega al poder en México, así de simple. O que un movimiento que, por lo menos, porque algunos pueden decir que no es tan izquierda, otros que sí, pero bueno, un movimiento que está pegado a la izquierda, que deviene de la izquierda, que se genera en la izquierda, llega al poder. Y la izquierda tradicionalmente, sobre todo en los últimos años, porque antes no era tampoco tan así, la izquierda ha estado muy vinculada a causas y situaciones progresistas del tipo, por ejemplo, de la comunidad LGBT, también de cuestiones como género, eutanasia, aborto, legalización de drogas, cuestiones más progres que en los últimos años han convertido un poco en el centro, por lo menos, del discurso de la izquierda, una vez que se abandona esta idea de la llegada al socialismo como eje o como objetivo general de todas las izquierdas, salvo en algunos casos,
y en algunos que se da más en discurso que otra cosa. Pero bueno, ahí está. Y este tipo de izquierdas pues fue la que en un momento abanderó el PRD, esta es nueva izquierda progre, y con la que llega a la Ciudad de México, y con la que llega precisamente López Obrador a gobernar la Ciudad de México. Llega con esta izquierda y con este tipo de discursos, pero de cualquier manera sí hay discursos, o sea, Morena los está adoptando y López Obrador también lo menciona y lo adopta, pero sí hay cuestiones medio contradictorias en este sentido, porque por un lado no es siempre que se ha, o bueno, en esta campaña cuando se le preguntó, por ejemplo, a López Obrador en 2 ocasiones, 3 ocasiones, sobre el matrimonio gay, sobre los derechos que se habían alcanzado en la Ciudad de México y en otros, él por ejemplo dice o decía que todos esos avances que habían pasado, que obviamente ya en el momento en el que estuvieran en la ley, que eso ya se iba a respetar, que no iba a haber retrocesos en la ley, que eso iba a, obviamente a, pues digamos a mantenerse y a respetarse todos los derechos que se habían alcanzado. Pero cuando se le pregunta en términos más generales sobre el tema y sobre otros avances que todavía faltan por hacerse en la comunidad LGBT, bueno, más bien en cuanto a los derechos, y qué es lo que pasa, López Obrador siempre ha salido con una jalada que a nadie le cae bien, y dice que esto pues que se someta básicamente a votación, a consulta, que habría que consultar a todos porque él al final va a gobernar a todo el mundo y va a gobernar a gente pues de todos los chiles y todos los moles, entonces que hay que respetar la opinión de todos y se puede consultar, que eso se tendría que consultar. Esto es parte de los discursos que más han calado y que más han llevado a muchos a decir que pedo con este güey. Y sí es un discurso obviamente bastante, yo no diría, porque muchos dicen que es un discurso bueno, o sea, no sé si sea atrasado o no, yo diría que es más bien este discurso populachero, que no es tampoco propio de López Obrador, o sea, todos más o menos como que dicen lo mismo, evaden el tema, nada más que este es el que lo ha hecho de manera más descarada. Pero es este discurso en donde, bueno, lo que quieres son votos y entonces estás teniendo a todos, a varios sectores de la población y muchos grupos votando por ti, porque aparte esa es otra de la que vamos a hablar también ahorita, de cómo es que esta elección ya en términos a lo mejor más amargators que me puedan decir a mí, ¿por qué verdaderamente se gana? No quiero decir que no se gane por todo el trabajo que se echó de calle y toda la gente que lo apoya, que es muchísimas, más de la mitad del país, pero al final también hay una situación de alianzas y también hay una situación de que acepta gente que en otros tiempos, no nada más él, sino cualquiera que se dijera de izquierda, no aceptaría dentro de su campaña o dentro de su círculo. Con esta situación pues es parte como de no, más bien no enfrentarse a ninguno de estos grupos, de no enfrentarse, porque obviamente muchísima de la gente que apoya a López Obrador puede ser muy López Obrador y muy de izquierda, lo que sea, pero lo homófobo no se le quita y lo misógino no se le quita, porque como hemos visto desde hace también algunos episodios y muchas veces pues estas no son, digamos, no es que ser de izquierda te haga puta, ¿no? Te libere de todos los males del mundo, ni que ser de derecha te ponga todos los males del mundo en la cabeza. O sea, hay muchísimos matices y muchísima gente que puede apoyar a Morena y este señor pues también puede ser igual de homófoba y López Obrador no se quiere confrontar con ellos, entonces no le queda más que decir pues hay que someterlo a votación. A nivel de discurso esto cala y dices, esto sorprende y esto también saca de onda y llegaste a enojar. La esperanza que podría haber es que solo sea a nivel de discurso y que en algún momento ya cuando le toca actuar no actúe en consecuencia de eso que estaba diciendo. Lo malo es que también puede ser que sí actúe en consecuencia de lo que estaba diciendo, o sea que sí pretenda someter. ¿Y por qué decimos que esto no se puede someter a votación? Porque son derechos humanos y esos no se pueden someter, y sobre todo derechos de un grupo de estos que se llaman vulnerables o de esto que se ha dado a llamar las minorías. Tú no puedes pedirle a una mayoría que decida sobre el derecho de una minoría que en principio es minoría porque esa mayoría de entrada la está sometiendo. O sea, no sé si me explico, ¿no? No le puedes decir, por ejemplo, que para a ver si se legaliza, no sé, que también ha dicho en cuestión del aborto y esto, ¿no? Que en cuestión del aborto no le puedes pedir a los católicos que voten para ver si las mujeres no católicas van a abortar o no. O sea, es el mismo nivel de falta, vamos a decir, de cosas ilógicas, ¿no? Entonces,
aquí con la parte de LGBT también es lo mismo y también es lo que decimos, ¿qué onda, no? Vamos a leer ahorita los comentarios que nos están poniendo para seguir hablando. Dice, bueno, de los 3 que están aquí conectados, dice Alejandro que a mí lo que me intrigaba es que al principio de campaña cuando se alía, al principio de la campaña cuando se alía con un partido de Encuentro Social, que todos sabemos que es un grupo conservador que atenta contra las cuestiones LGBT, que era lo que veníamos hablando de este tipo de alianzas, que ahorita ya lo estamos ya retomando con Alejandro un poco más concreto, pues en concreto, bueno, de entre otros, pero en concreto con este partido que es un partido derechoso horrible, que es Encuentro Social, es un partido de corte casi católico. Dice Ángel, pues no sé qué pensar del señor en sus últimos años. Ha sido muy contradictorio con respecto a lo que traían campañas anteriores, que también lo que se ve. Dice Gerardo, pues te diré que estoy muy contento, Gerardo Farfán. Tengo más de 30 años participando en elecciones, siempre votando por la izquierda, por lo que representa a la izquierda y por la gente de la izquierda. Llegué a pensar en votar por el PRD, y no más, para saber qué se sentía ganar, pero ahora estoy feliz, nunca imaginé ver esto en mi vida y ahora se cumplió. Viva la izquierda que está del lado del corazón, dice Gerardo. También saluda obviamente a Ángel. Todo dice Ángel también que al principio dice una cosa respecto a lo que estaba diciendo antes, luego otra con respecto a sus alianzas y lo que le dijo a la comunidad LGBT, que es de lo que estamos hablando, ahorita. Lo que dice Gerardo me recuerda a lo que decía un analista que se llama Lorenzo Meyer, que también decía que él siempre había votado por la izquierda y que ya estaba acostumbrado a votar por los que perdían, ¿no? Y yo creo que a muchos nos ha pasado, que estás acostumbrado a votar por los que pierden y más bien estás preparándote psicológicamente de cómo afrontar la derrota una vez más. Y en esta ocasión pues sí, es algo que digo, todos se querían o esperaban, pero pues el nivel de, les digo, o sea, esta ventajota que está sacando y todo esto que está pasando, pues también es una cosa muy sorprendente. Para todos los que votamos y no nos esperamos como esta situación, ¿no? Y sí, lo que dice Gerardo, ¿no? Casi como para por lo menos una vez en mi día votar por el que gana, pues voto por el otro, pero no, mira, ya ganó por el que todos querían, ¿no? O por el que lloraba la gente. Y hablando, por ejemplo, les digo de lo que decía de lo que decía Alejandro y también un poco Ángel, pues sí, o sea, estas alianzas que ha hecho, les digo, este tipo de discurso también que ha hecho, por eso es una situación medio contradictoria, inclusive también en el mismo partido, en el mismo Morena, porque Morena, o sea, es que les digo, tampoco es cosa como nada más de López Obrador. Aunque bueno, él es una figura central obviamente en esto, es muy importante, pero pues más allá de él también hay otras figuras importantes, desde la misma Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, gente que lo ha apoyado y gente o sea, el partido, la gente del partido Morena, también en el partido Morena y también en otros lados hay mucha gente homófoba, les digo, o sea, la homofobia no se quita por ser de izquierda, sino imagínate, ya estaríamos del otro lado, es ni aquí ni en ningún lado del mundo pasa eso. Entonces en Morena también hay cierta homofobia. Por lo menos está la conciencia de un respeto hacia lo que es diferente o hacia la diversidad, sea lo que sea eso. Pero yo creo que más bien en el caso de Morena, no en el caso por ejemplo del PAN, que ahí sí es una consigna, no sé, que los demás no sean felices. En el caso de Morena yo creo que más tiene que ver como con una falta de concientización, con una falta de información, con una falta de que verdaderamente la gente sepa de qué se trata. Y eso tiene que ver desde el propio discurso de López Obrador, cuando en los spots y en el discurso de ayer, cuando gana la presidencia y dice que, bueno, lo que poníamos aquí al principio de este episodio, una cosa muy importante que fue la reconciliación, y empezó a hablar de empresarios y de católicos y de evangélicos y de izquierda y de corrupción y de todo, y metió a la comunidad LGBT, no como comunidad LGBT, sino como con esta cuestión de las preferencias sexuales, que es una palabra que a nivel común de la gente, pues todo el mundo es pues normal, o sea, es lo que se dice y todos entendemos a qué se refiere con eso, pero que en un nivel ya un poco más de conciencia y un poco más sabiendo de lo que se trata este pedo, nadie o no se dice preferencias sexuales, porque pues no es que escogiste hoy un short y mañana un pantalón para vestirte, ¿no? O sea, eso no es preferencia. Y es uno de las
digamos, de las cosas a las que más se le ha puesto atención en la comunidad, porque al decir que no es preferencia, al decir que es algo con lo que se nace y con lo que se vive, es parte de esta lucha en contra de toda esta gente que dice que como es preferencia, por lo tanto se puede cambiar y por lo tanto se puede curar, y entonces hay que meterlos a las iglesias y a los reformatorios para que se curen y todo lo que viene después, ¿no? Entonces manejarlo como preferencias sexuales tampoco es a lo mejor lo más atinado, pero en otro sentido, pues es el único que ha manejado por lo menos como preferencias sexuales en su discurso, y en su campaña fue el único que lo manejó. Entonces hay cosas, o sea, hay por lo menos como, no sé si estas ganitas o esta... bueno, sí, estas ganas, ¿no? De este respeto, pero yo creo que sí falta a lo mejor cierta conciencia, y ahí es donde también tendría que entrar la comunidad LGBT y los grupos organizados, ¿no? Dice Alejandro, que también dice, seamos honestos, el Partido Encuentro Social está a punto de perder su registro federal. Eso también es otra, ¿no? Porque no alcanzó ni con la alianza con Morena para posicionarse. Y dice que sí, que respecto al discurso incluido a la comunidad LGBT, eso fue un progreso. Eso sí es indudable que es un progreso. Ahora, hablando de partidos, por ejemplo, en el caso de... El partido obviamente más favorecido es Morena. Para los que no sean de México, aquí se hacen coaliciones de partidos, que hay muchos partiditos. Entonces 4 o 5 partidos se pueden unir y lanzan a un solo candidato. Pero en la boleta electoral no sale el candidato con todos, se puede decir con la coalición, o no nada más sale con la coalición. Sale el candidato con la coalición, pero aparte sale el candidato con el partido A, el candidato propuesto por el mismo candidato por el partido B, el mismo candidato por el partido C, el mismo candidato por el partido D. Entonces tú te echas en la boleta al candidato que quieres, pero también al partido que quieres. En este caso, Morena, que es el partido ahora sí de López Obrador y donde está toda la maraña y todo el movimiento, pues es el que se gana la mayoría de los votos y es el que está ahí con todo. Los demás partidos que estaban en coalición con él tienen muchísimo menos votos que los que tiene Morena, y también en México la ley dice que necesita cierto porcentaje de la votación para poder, pues, existir como partido, porque si no tienes ni el 2% ni el 1%, pues en realidad no sirves, ¿no? O sea, ya no te dan ese registro oficial. Ese es el caso de este Partido Encuentro Social, que ojalá y también pierda el registro, porque la neta sí nos caen mal. Pero pues en el caso de Morena es el que arrasó y el que avasalló, ¿no? Vamos a un corte, a una pausa, en lo que aquí, pues, si quieren seguir comentando tanto Gerardo como Ángel como Alejandro, vamos a unos comercialillos de Pride Radio y enseguida ya regresamos para este segundo bloque. Y ahorita nos escuchamos. Abre tus sentidos, libera tus ideas. Íntimamente, un espacio para descubrir lo más profundo de tu ser. Soy Alex Peña y aquí podrás resolver tus dudas sobre salud mental, salud sexual, salud emocional. Íntimamente. Te espero todos los viernes a las 10 de la noche por Pride Radio, la radio diversa. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no se veía nada rarita. ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo. Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las 8:30 de la noche. La Voz G. Solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México
e Instagram @Pride Radio MX. Y pues ya regresamos después de estos comerciales de los programas que tenemos en Pride Radio y de nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir en Facebook, Twitter y como veía Instagram. Donde estamos más activos ahorita es en Facebook, pero también de los otros, ahí nos pueden contactar. Y pues vamos a hablar un poco, bueno, más allá del personaje de Andrés Manuel López Obrador, hablan un poco sobre la actitud o sobre lo que pasa en el partido, que les decía que pues sí, no, o sea, no es que todos sean super progres, pero tampoco es una cuestión así, en cuestión de diversidad sexual, me estoy refiriendo ahorita solamente, pero tampoco es una derecha así tipo PAN, ¿no? En el caso de Morena desde que se crea con ciertas, con muchas cosas de inclusión a la comunidad LGBT. De hecho, es el primer partido que crea oficialmente dentro de su estructura como partido una secretaría de la diversidad sexual, que se encarga, entre otras cosas, o de acuerdo a lo que dicen los estatutos y a lo que ha pasado, se encarga precisamente de esto que estábamos hablando, de alguna manera que la gente que esté en el partido en cargos públicos, o la gente que esté igual dirigiendo el mismo partido o que esté en algún cargo en el gobierno, tenga, digamos, esté comprometida con el respeto y con la difusión, con el apoyo al desarrollo de los derechos de la comunidad LGBT. Más o menos es un poco la idea, y la gente que integra esta Secretaría de Diversidad Sexual, pues obviamente es gente que pertenece a la diversidad sexual y que está afiliada a Morena, y ahí han estado como siempre, ¿no? Es el primer partido que lo pone, también eso es algo que hay que decir. Les digo, más allá de, por ejemplo, esto que dicen que hay que consultar los derechos, pues ellos dentro de Morena pues ya lo pusieron y no consultaron a nadie para ponerlo. Entonces, pues también nos da como un indicador de que a lo mejor puede solo quedarse en el discurso este tipo de declaración. Esta secretaría también se nutre obviamente con gente, y de aquí han salido algunos candidatos a diputados, a senadores. Todavía también igual lo vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, candidatos a gobernadores, a jefes delegacionales que sean de parte de la diversidad sexual no hemos visto todavía, pero sí hay algunos en el Congreso que tiene que ver con lo que nos comenta, nos comenta Gerardo Farfán, que dice que en Hidalgo, que es donde él vive, que solo se eligieron diputados y senadores, o sea, no gobernador del estado, sí, diputados y senadores con cargo completo para Morena, que solo una diputada del PRI es la única que ha quedado, y igual, ¿no? Como dice Ángel, que Morena arrasó en muchos lugares, y que este cambio de que gobierne la izquierda es un cambio, habrá que ver cómo nos va, que es lo que estamos hablando acá. Y lo que dice Gerardo es, de estos diputados y senadores tiene mucho que ver porque, como les contaba, pues también en el Congreso se está arrasando Morena, y digo está arrasando porque ya, a pesar de que ya se sabe, todavía está en el conteo de votos y cada vez creo que va subiendo. Entonces, en la mayoría de estos candidatos de los que había postulado, pues pertenecen acá. Está, por ejemplo, vamos a mencionar los nombres de los que los que están ahorita, que sí son abiertamente gays o lesbianas. Que es Citlali Hernández Mora, que está para el Senado de la República. Está Circe Camacho Bastida, que es una diputada local por un distrito de la Ciudad de México, creo que es en Álvaro Obregón, me parece. José Luis Rodríguez, que el Álvaro Obregón sí le está ganando Morena en todos lados, o sea, en la Ciudad de México también Morena está arrasando. José Luis Rodríguez Díaz de León, que es aspirante a una diputación. Es Hiram González Cruz, que también está para una diputación, pero en el distrito de Chihuahua, en este caso, en una diputación local de Chihuahua. Diana Vallardo, que es una diputada ahí en Hidalgo, de hecho, y nos dirá ahorita Gerardo si es, me imagino, espero que sea de las que haya ganado y no de la que le haya ganado la prista, pero es Diana Vallardo, ¿no? Diputada local en Hidalgo. No tengo ahorita el distrito en específico, pero es de Hidalgo. Temístocles Villanueva, que este señor es, señor chavo, es conocido, más conocido en Morena porque es precisamente el secretario de la, o era
porque ya para contender este cargo pues ya no tiene que tener otro, pero era el secretario de la diversidad sexual en Morena, y pues ahorita ya se lanzó para diputación igual en la Ciudad de México. Y un caso importante que era lo que no, la que dejamos al último porque creo que sí es más importante, que es Celeste Asensio. Ella es una candidata abiertamente lesbiana por Michoacán, pero aparte de ser lesbiana es indígena y ha sido activista, bueno, no todos, pero ella es una de las activistas más recurrentes, y esta sí ya está casi quedando, sobre todo porque es plurinominal en este caso. O sea, y es como el partido está, o sea, mientras más votación tenga el partido, tienes como espacios de diputados que no entran por elección, sino que entran pues así como por premio a que tu partido haya tenido votos, ¿no? Y digo, los votos que se ha tenido Morena son muchísimos. Entonces son estos, vamos a ver quiénes son los que llegan y quiénes no. Y quiénes son los que están, los que pueden quedar. Esto es como por el lado chido del partido, les digo, por el lado que también hemos visto, pues es una situación en la que la gente o la comunidad LGBT, a partir de Morena, la comunidad LGBT en otros partidos, o más bien otros partidos también como que le siguieron o se aprovecharon o lo que sea, y en concretamente el PRD también creó su Secretaría de Diversidad Sexual, y ahí andan los periodistas en su Secretaría de Diversidad Sexual y los ponen ahí. Esta gente, bueno, estos del PRD, yo eso lo notaba mucho en este último proceso electoral. Como, bueno, muchos se dedicaban a atacar a López Obrador y esa era su campaña. Otros pues tenían algunas propuestas, pero se enfocaron mucho en estas cuestiones progres, sobre todo de legalización de la marihuana, de eutanasia, y mucho con la cuestión LGBT. Se pegaron mucho en esta campaña y en la pasada, se pegaron mucho a la cuestión LGBT, y eran de los que criticaban el actuar de Morena en cuanto a cuestiones LGBT. Decían que, por ejemplo, sí tenían su secretaría, sí tenían los cargos, pero que era en realidad una cosa muy de estatutos y muy de discurso, porque en términos reales y a nivel de calle no, pues esto no se respetaba, no había inclusión verdadera de la gente LGBT. Por otro lado, por ejemplo, la gente LGBT que integra esta Secretaría de Diversidad Sexual en Morena decía que precisamente estaba en Morena y no estaba en el PRD, o se había salido del PRD porque en el PRD era únicamente discurso y en realidad no había inclusión, y que en Morena sí. Vamos, se atacaban en ese sentido. Pero mira, dice, ahorita leemos lo que dice Gerardo. Porque la información sí que estoy leyendo creo que está un poco atrasada lo que los leí, pero ahorita leemos lo que dice Gerardo. Nada más para comentar que pues sí estaban tirando esta cuestión, y en realidad ese tema del LGBT pues sí se puso en la agenda. Se puso en la agenda a nivel de medios de comunicación y de organizaciones, pero a nivel de partidos no. Les digo, creo que el único que lo sacó fue el PRD, como un poco más, pues así como que el salvavidas que tenía para poder tener gente, pero ahí, o sea, ni siquiera eso le sirvió mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente LGBT también terminó votando por Morena. Dice Gerardo una cosa bien interesante. Dice que Diana Vallardo perdió, pero dice, porque estaba como candidata por el PAN. Pues sí, originalmente la candidata del PRD hizo oficial su renuncia en medio de la campaña, y pobrecita, qué pendeja, ¿no? Digámoslo así, la neta, sí, pobrecita. Esta que les decía de Hidalgo, Diana Vallardo, pues primero, bueno, ya sí se presentó como candidata de Morena. Al final renunció y se fue con esta coalición entre el PRD y el PAN, con el Frente, y pues Morena le terminó ganando, ¿no? O sea, pobre, digámoslo así. Una menos, que bueno, no fue porque haya perdido, sino fue porque, pues, no sé, vio un hueso más grande allá o lo que haya pasado, ¿no? Y pues al final perdió, ¿no? Los demás, bueno, por ejemplo, Temístocles y Celeste Asensio, esos sí son, sí están ahí como bien puestos. Los demás, bueno, y Citlali Hernández, porque también ella estaba ahí, incluso en la campaña de Sheinbaum. Los demás, pues tampoco sé mucho, pero ellos ahí, por ahí andaban, ¿no?
Y lo que les decía, bueno, a nivel de partido pues sí pasa esto, estas acusaciones, la gente ahí tiene su secretaría, pero también les digo, o sea, a nivel ya muy de calle, pues la gente no necesariamente entiende esto, pero bueno, por lo menos a nivel de discurso o a nivel de lo que se plantea, si hay cierta intención. Ahora, si nos vamos como más a los hechos es que, pues les digo, en Morena está esta secretaría y mucha gente ha estado participando, pero también hay una cosa que sí hay que tomar en cuenta, que es que cuando López Obrador estuvo como gobernador en la Ciudad de México, sí puso, y eso también hay que decirlo, puso trabas a los procesos de las... En ese entonces todavía ni siquiera se hablaba de matrimonio, sino de las sociedades de convivencia, que fueron así como que el primer paso para que se diera el matrimonio gay en la Ciudad de México, para que se legalizara, vamos. Estas sociedades de convivencia era una especie, porque todavía existe, es una especie de acuerdo entre personas que viven juntas para poder compartir patrimonio y cosas por el estilo, y que no necesariamente tenga que ver una relación amorosa o lo que fuera. Entonces podían hacerlo entre roomies o hacerlo entre tía y sobrino, entre gente que tuviera como esa situación, pero pues esto era como quien dice, lo que casi no importaba. Lo que más importaba es que lo que daba pie a que personas del mismo sexo pudieran convivir y ser reconocidas bajo alguna figura. Bueno, esto que les digo que fue antes del matrimonio, esto sí fue muy fue frenado en varias veces por López Obrador, por el propio López Obrador, precisamente por quedar bien con la jerarquía católica en ese entonces en la Ciudad de México, que también lo estaba apoyando en cierta medida, y frenó esta situación. No fue hasta que llega Ebrard cuando aquí ya se puede dar esta cuestión de las sociedades de convivencia y después lo del matrimonio. Pero con López Obrador esto no avanzó, a pesar que sí ya estaba como un poco el proyecto y ya había gente que estaba peleando por eso. Eso no, digamos, no avanzó como tenía que haber avanzado. También hay situaciones de él, por ejemplo, en cuestión de, bueno, ya nos vamos a meter, pero en cuestión de sociedad civil, sobre todo de sindicatos, tampoco es como el mejor papel que se puede decir, pero indiscutiblemente pues representa para mucha gente en tantos otros aspectos, pues cambió esta esperanza en pocas palabras. Y pues bueno, en los hechos les digo, pasó esto, aunque también en los hechos, a partir del gobierno de él y sobre todo en el Ebrard, por ejemplo, la marcha gay y otro tipo de manifestaciones, los antros y todo, tuvo más, pues ahora sí que más empuje a nivel del colectivo. Esto de los antros, yo me acuerdo que en esa época fue cuando empezaron a proliferar más, y empezaron a proliferar más también con Ebrard, y ya con Mancerda los empezó a cerrar y empezó a cerrar a todos parejos. Ahorita pues ahí como que más o menos está calmada la cosa, pero sí, digamos, hay como una suerte de fluctuación. Organizaciones y colectivos de pues ahora sí LGBT también han, pues ahora sí que algunos, no colectivos como tales, pero sí muchos han pronunciado, y muchos de hecho apoyaron la campaña de López Obrador también, porque tiene que ver más o menos como con lo que en un momento dijimos en un programa que tuvimos entre todos los locutores. Yo les decía que pues igual podías elegir a la persona con la que ibas ahora sí que a pelearte los próximos 6 años, ¿no? Y pues muchos veían también muy idóneo el caso de López Obrador para hacer con quien verdaderamente se pudiera negociar o se pudiera tener un avance. Cuando estuvo gobernando el PAN con Fox y con Calderón, los avances fueron muy difíciles. Hubo muchos retrocesos después cuando llegaron, por ejemplo, cuando se empezaron a ver leyes que eran mucho más flexibles con el aborto, y cuando llega el PAN a gobernar esos estados, esas leyes sí se echan para atrás. También leyes en favor de la diversidad se echan para atrás, se quieren echar para atrás la cuestión de los matrimonios, meterte con los panistas es una cosa bastante complicada. Y con el caso de los priistas, que también les digo son como los grandes perdedores ahorita, pero con los priistas también va fluctuando, pero ahí va fluctuando porque los priistas le tiran a lo que se mueva con tal de tener el poder. Entonces ellos básicamente no les interesa, lo que les interesa es cooptar gente y seguir siendo corporativos. Entonces en algún momento, por ejemplo, incluso hasta Peña, ¿no?, propuso la cuestión del matrimonio en todo el país y esta situación.
pero tampoco es por un compromiso real con la comunidad, es simplemente porque eso les sirve como moneda de cambio y eso sí lo hacen descaradamente, entonces tampoco va por ahí la cosa. Creo yo sinceramente que sí, el mejor escenario que pudo o que se pudo ver o que pudo haber pasado acá, pues es este en el que estamos, no nada más en cuestión ya LGBT, sino en cuestión de muchas otras cosas que yo también, digamos, no soy fan número uno de López Obrador, porque hay unas cosas que no me terminan de agradar, pero al final yo creo que sí era la mejor opción. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí sí, aquí sí con Sheinbaum yo creo que sí, ella sí era la mejor opción. Esa sí como fue como más consciente, ¿no? El apoyo. Y mucha gente de algunos colectivos, que les digo, como colectivos no se pronunciaron a favor de López Obrador, pero mucha gente sí estaba como ahí. De hecho, ayer cuando López Obrador fue así a dar su discurso al Hilton aquí en el centro y todo, había gente, mucha gente con banderitas de arcoiris ondeándola en la calle, que también estaba como en apoyo, ¿no? O sea, sí se ve, ¿no? Ahora, la banderita de arcoiris en los partidos ha estado muy prostituida, porque todos los partidos, les digo, la ponen con tal de decir que son progres. Eso no significa que sí lo sean, pero en el caso de Morena y en el caso de López Obrador, les digo, por lo menos sí está, por lo menos en estatutos, por lo menos está la secretaría, está cierta intención y hay algo con lo que, y a nivel de discurso se dice esta cuestión de preferencias sexuales, que les digo, a lo mejor no es lo más idóneo, pero por lo menos se mete el tema, y pues ahí es lo que la oportunidad que se tiene, ¿no? Entonces esto es lo que es como Morena respecto a la diversidad, López Obrador respecto a lo que ha dicho del tema, lo que ha pasado en sus gobiernos, lo que ha pasado con la comunidad. Con esto pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que está dentro de del próximo sexenio en términos concretos de la comunidad LGBT. Vamos a la última pausa ya para llegar al último bloque y cerrar el episodio sobre este tema muy de coyuntura, pero yo creo que sí es como importante. Entonces vamos a esta pausa, nos escuchamos en unos minutos. Sigan comentando los que quieran seguir comentando, preguntando, poniendo, diciendo, y nosotros nos escuchamos ahorita. La desaparición acecha, y quiero que sepáis que todos vuestros mitos son mentira, y aun la mentira de los mitos es mentira. Soy José Ángel y te lo voy a decir todos los viernes a las 8 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. Chicas, activas, pasivas, inter, tomboys, tomfems, fems, clásicas y closeteras. ¿Listas, chicas, para amanecer lenchas otra vez? Pónganse cómodas, porque las tijeras no solo sirven para cortar, también para amar. Y porque tú y yo sabemos que es tijerear, saquemos las tijeras y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa. Y ya regresamos al último bloque, los últimos minutos de este episodio, después de estos comerciales de Pride Radio, de la radio diversa. Les recordamos, antes de ir a lo último, que nos pueden escuchar aquí, obviamente en Spreaker en vivo, también en nuestra página de internet, que es www.prideradio.com.mx. Y también estamos en todas las plataformas, en iTunes, en iVoox, en Spotify. Vamos a estar en YouTube, también están los audios, por si nos quieren escuchar aquí mismo en Spreaker en podcast, y también comentar cada uno de los podcasts para pues, los que quieran como hacerlo, ¿no?
¿Cuáles son los... bueno, un poco recordando estos candidatos, esta secretaría, cómo se maneja Morena respecto a la diversidad sexual y el discurso de López Obrador y también los hechos que ha pasado, ¿no? con su gobierno y con lo que ha hecho en campaña. ¿Cuáles son los retos que hay o los temas? López Obrador ha puesto como el tema central la corrupción y combatir la corrupción como uno de los grandes males, con lo cual también estamos de acuerdo muchos, o sea, es el origen de muchos de los de las cosas que pasan aquí. Pero en el caso específico de la comunidad LGBT, aunque también influye obviamente la corrupción, pues los temas y lo que está ahorita muy al pendiente es, más allá del matrimonio, hay varios temas. Hay una coalición mexicana LGBTTI+, que era una serie de activistas y que hicieron una serie de acuerdos, y durante la campaña pues estaban peleando porque los candidatos se comprometieran a cumplirlos. De entre las pocas gentes que firmaron, muchos eran de Morena. Estaba, por ejemplo, María Rojo de Coyoacán, que por cierto en Coyoacán también ya está ganando. También la Sansores firmó ese acuerdo, muchos se unieron a esto. López Obrador no lo terminó de firmar, pero mucha gente, pues ahora sí que de otros cargos públicos, sí se están comprometiendo con esta agenda. Y esta agenda también reúne algunos puntos como más allá del matrimonio, pero que son importantes. Y retoma, bueno, o sea, no vamos a ver los que retoma, pero creo que sí, digamos, eso es como parte del compromiso, ¿no? Que se tiene con un grupo. Con los demás grupos no se sabe que haya habido reuniones o algo por el estilo. Por ejemplo, el caso de Anaya, que se iba a reunir con gente de la comunidad LGBT, al final canceló eso. En el caso de Morena no sabemos si se ha reunido o no, pero bueno, ahí por lo menos algunos han hecho ese compromiso. Y en cuestión de los retos o de lo que pasa, pues es, les digo, más allá del matrimonio, pues yo creo que tendría que ver con esta cuestión de leyes de antidiscriminación. También verlo del matrimonio, ¿por qué no? Y poder ampliarlo. Pero hay una cosa que yo creo que es de las más urgentes y de las más graves respecto a la comunidad, que es la violencia y cómo está afectando. La violencia a la comunidad LGBT, hay una situación de feminicidios muy grande en México, pero también hay una situación de transfeminicidios, es decir, asesinatos de mujeres trans por el hecho de ser mujeres trans, que se han dado en todo el sexenio pasado y un poco en el antepasado. México sigue, y otros delitos, no nomás transfeminicidios, ¿no? Crímenes de por homofobia, crímenes activistas como los que vimos en Tasco antecitos de la elección, o sea, eso tiene como un mes o menos un mes, que asesinaron a 3 activistas en Tasco, 3 activistas gays. Esta violencia pues se está desatando en todos lados en México, pero pues uno de los grupos, como siempre, de los que también se vulnera y se meten de esta vorágine es el grupo LGBT. México es el segundo país a nivel mundial en cuanto a crímenes de odio por homofobia, la cantidad y la tasa de crímenes de odio por homofobia. Tiene que ver con lo que mencionó López Obrador, precisamente la corrupción, porque pues parte de estos crímenes no nada más es el crimen en sí mismo, sino que nunca se resuelve, porque hay una impunidad impresionante, nunca se sabe quién fue. Se dice que fueron, bueno, ya no se dice que fueron crímenes pasionales, o ya no se dice tanto como se decía antes, pero más o menos va por ahí. No se quieren investigar a lo mejor como transfeminicidios o como feminicidio por el hecho de ser trans, no se investigan muchos como crímenes de odio. Es decir, hay una situación también muy, muy, muy grave, y creo que es también de los puntos que se habría que tocar y que habría que pedir la comunidad LGBT. También la comunidad LGBT, pues los puntos que tiene la agenda o ha tenido, ¿no? La cuestión de discriminación en el trabajo, en la escuela, campañas, el bullying. ¿Qué va a hacer con la situación del VIH? Se van a seguir llevando las campañas que se han hecho hasta el momento de detección, digamos, de repartición de anticonceptivos, educación sexual en las escuelas. Todo esto tiene que ver con discursos
pues progres, pero también por otro lado estos discursos conservadores, y de las dos están metidos en Morena y de las dos apoyaron a López Obrador, porque hay gente que puede ser conservadora y católica, señora católica, pero que también están hartas de la corrupción, de la impunidad, de la desigualdad social, del descaro de las autoridades, de esta cúpula y anquilosada y horrenda que estaba, y pues también apoyaron a López Obrador, pero eso no les quitó a los conservadores. Entonces, pues uno de los retos principales, una de las cosas creo yo que tendría que hacer la comunidad LGBT y sobre todo los grupos organizados, porque son los que siempre hacen las cosas, pues es, digamos que las tenemos, y estos grupos sociales las tenemos un poco duras, porque por un lado es apoyar, obviamente seguir con la agenda, seguir con los temas en los que estamos nosotros y la gente que está organizada, pero también tener mucho cuidado de no caer en una confrontación ahorita con este gobierno que pueda interpretarse o pueda manejarse como un apoyo implícito hacia la derecha, porque ahorita, y lo dijo Anaya en su discurso, la derecha ahorita ya es oposición, o sea, ellos se van a comportar como oposición. Entonces, el que tú también seas oposición o también estés pujando por tus temas, pero sin ser tomado como aliado de los panistas o de los priistas o de los perredistas o de quien sea que esté, es difícil. Yo creo que eso es algo que se tiene que manejar con cuidado, pero no por eso se tiene que dejar de lado la agenda y las cosas que Morena o que López Obrador no cumpla o no haga o se ponga en estas de vamos a consultar a ver si, o sea, vamos a consultar a la gente si tú te casas o no, pues eso tendría que pararse, ¿no? Pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Al final, pues nadie quiere que regrese. Digo, ahorita el PRI está golpeado de muerte. Muchos ya dicen que ya lo saquen definitivamente de la vida pública, ¿no? Nadie quisiera que regrese, pero pues hay que tener cuidado con esto. Sobre todo porque la oposición, y esto es algo que yo no he escuchado que hayan dicho muchos, se compara, bueno, no se compara, o sea, se mete ahorita el triunfo de López Obrador dentro de toda, si hablamos del contexto de la región, del contexto de América Latina, es una cosa súper trascendente y súper importante también, porque toda América Latina hace algunas décadas, o hace una década más o menos o más, estaba en un viraje hacia la izquierda, y estaba Lula, y estaba Bachelet, y estaba Evo, y estaban todos estos. Después viene una ola de derecha en toda América Latina. Mientras estas pasaban, en México siguió siendo derecha toda la vida. O sea, México, les digo, es la primera vez básicamente que la izquierda llega al poder. Una derecha más light, una derecha más culera, pero derecha al fin y al cabo. Ha habido acá, y eso no había cambiado. En América Latina llega esta ola de derecha, en muchos países llega la ola de derecha, y en los países en los que la izquierda se va manteniendo con serias dificultades, y en el país que se había convertido o que se pueda convertir como en una de las puntas de la izquierda, que era Venezuela, pues qué te cuento, ¿no? Lo que está pasando y la decepción que todo el mundo tiene también de eso y lo terrible que pasa por allá. Ahora, dentro de esta racha de derecha en América Latina llega este gobierno de izquierda en México, y también muchos lo ven como el principio del fin de esta racha de derecha en América Latina, posiblemente. Pero si hablamos como de situaciones regionales, también hay que tomar en cuenta que muchos de estos gobiernos de izquierda, tanto cuando estaban en el poder como cuando salieron, fueron muy atacados por la oposición de maneras, digamos, no muy limpias, ¿no? La oposición se ha manejado, la derecha cuando es oposición se maneja de una manera asquerosa siempre. Y hace, digamos, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que no es por defender a Maduro, ni mucho menos, porque eso sí es una cosa. Pero aparte de la imbecilidad de Maduro y de la incapacidad de Maduro, también la derecha ha hecho muchas cosas. O sea, la inflación y el que muchas empresas se hayan ido deliberadamente y que se tenga que importar hasta el papel de baño, todo eso también es producto de la derecha y de los empresarios y de los partidos de derecha que han boicoteado todo eso. O sea, les digo, tiene que ver ahí las dos. Los venezolanos están atrapados entre dos tenazotas, ¿no? Porque por otro lado, pues está Maduro con lo que está haciendo. Pero, es decir, estas derechas también se han comportado, digamos, no de una manera muy ética. Y
pues ahorita a nivel de discurso, tanto Anaya como Mid han dicho sí, que vamos a hacer la oposición, pero vamos en respeto y reconciliación y todos somos felices. Veto a saber si eso va a pasar de verdad o van a hacer cualquier otra estupidez durante el gobierno de López Obrador para intentar desestabilizarlo. Dentro de esta vorágine que puede pasar, los grupos de la sociedad civil y los grupos minoritarios, entre ellos el LGBT, pues también se tiene, yo creo que la responsabilidad de poder ver eso y la responsabilidad de poder actuar en consecuencia para no permitir que esta desestabilización pueda proceder, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues también se tiene un poco esta responsabilidad, cómo actuar, cómo pedir, cómo hacer que nuestra agenda se siga cumpliendo, pero al mismo tiempo no aliarse con la derecha, pero al mismo tiempo y sí estar con el gobierno, pero al mismo tiempo tampoco estar tan pegado con el gobierno porque luego tampoco nos ha resultado del todo chido, pero al mismo tiempo, y eso también va a tener que ver mucho con cómo sea el gobierno de López Obrador, o sea, qué tan abierto sea o qué tan centralizado sea, qué tan descentralizado sea, qué tan, o sea, hay muchas cosas que se tienen que ver, pero ahí el actuar de todos estos grupos, hay una oportunidad muy grande porque sí se tiene una oportunidad de progreso, pero no hay que pensar que el gobierno nos los va a dar todo y que porque ya llegó la izquierda todos vamos a ser felices, porque eso también da pie a que el gobierno haga con nosotros lo que se les dé la gana, y eso da pie al corporativismo. No hay que pensar eso, hay que pensar que sí es una oportunidad muy, muy grande, pero pues también, digamos, también seguir peleando y seguir diciendo cuando haya cosas que estén mal, pues decir que están mal, ¿no? Y seguir peleando, pero con les digo, este bemol de no intentar caer en esta posible, no sé si desestabilización u oposición rara que pueda haber, ¿no? Dice Ángel que se cuestionó de seguir lo que haga. Es que solo es cuestión de seguirlo, de hacer, ¿no? Bueno, interpretando creo que quiere decir Ángel que es cuestión de pedirle que rinda cuentas, ¿no? Seguir diciéndole que rinda cuentas. Y dice Gerardo que la verdad es que México es un país surrealista, porque el PRI tampoco ha querido otorgar libertades como el aborto o el uso de la marihuana, ni reconocer derechos como los LGBT, y eso que se supone que es de ideología central, y del PAN mejor ni hablar. Parte de lo que estaba hablando con Alejandro, de hecho, antes, es que, por ejemplo, en el resto de América Latina y en Centroamérica y en muchos países del mundo, al PRI sí se le considera como un partido de centro o de centro izquierda. No han vivido en México y no han vivido al PRI, ¿no? El PRI es una cosa bastante compleja, que les digo. Es un partido básicamente corporativista, ¿no? Es un partido tipo el fascista italiano, tipo el Estado Novo de Salazar, o sea, surge de la misma, básicamente, ¿no? Es un partido así muy, digamos, ¿no? Muy de esos. Y en ese sentido se alía lo que sea, pero en realidad no es que defienda esos derechos. De hecho, pues muchos le estorban para continuar con el poder o para continuar con sus clientelas. Entonces, pues sí, ahí está o sea, el PRI a veces apoya, pero cuando se puede aliar con el otro no apoya. Esto también lo hemos visto en partidos de izquierda, o sea, por ejemplo, y una de las cosas más tristes y más corajes, por ejemplo, en el PRD, cuando salía con el PAN, deja de lado muchos de los puntos de izquierda que se supone que ellos tenían. Morena no necesitó hacer eso, Morena solito está ganando y los puntos que tiene no los ha vendido ni ha pasado nada por eso. No creo que los vendan, no creo que pase nada, no creo que los modifiquen. Pero sí hay que tener también muy en cuenta que una cosa es lo que se diga o lo que esté en el partido, en los estatutos y en el discurso, y otra cosa ya es en los hechos. No porque no tengan la intención de hacerlo, pueden tener la intención de hacerlo, pero ya a nivel de gobierno, ya a nivel de estar manejando con grupos de presión y de estar haciendo muchas cosas, de estar teniendo muchos compromisos en ese sentido, es muy difícil seguir como adelante con todas esas ideas. De hecho, varios analistas han dicho que muchas de las propuestas de López Obrador no son realizables en este sexenio. Entonces, eso no tiene que ver con una decepción, tiene que ver con que, bueno, lo que esperamos es que se empiecen a sentar las bases para que todas estas cosas mejoren. La cuestión de la violencia en México en un sexenio no se va a acabar del todo, eso creo que también hay que estar conscientes. La cuestión de la desigualdad en México tiene 500 años y no es de México, es de todo el continente. No va a acabar en 6 años, también hay que estar conscientes de eso.
Pero sí es importante ver si verdaderamente se están sentando las bases y si el trabajo que se está comenzando a hacer va a ser un trabajo serio y un trabajo que coincida con lo que se habló en el discurso. Van a tener también dificultades en eso, obviamente, y ahí pues los movimientos también tendrán que entrarle al quite para que este avance o esta base desde la que se podría partir, pues al final sí se consolide. Digo, oportunidades se han perdido en México, se perdió en el 88, se perdió en el 2000, se perdió en el 68. Entonces, pues ahorita también es una oportunidad que se tiene y hay que tener, yo creo que mucho cuidado con estos puntos de la agenda, como les digo, pero pues al final sí tener cuidado, que es una oportunidad también muy importante la que se tiene, y en ese sentido sí se ha considerado como una elección histórica, independientemente de que hayan votado por él o no, independientemente de que sean seguidores de Andrés Manuel o no, o de que sean peje zombies o que sean peje fóbicos o lo que sea. La importancia de este cambio sí es enorme, la participación es enorme y es una oportunidad muy importante para poder pues iniciar verdaderamente, yo creo que un cambio y una reconstrucción del tejido aquí en México, que ha estado bastante dañado en los últimos años. Entonces pues ahí está la oportunidad y pues se puede decir que el reto que tienen todas estas minorías y todos estos grupos. Ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo? Sepa la madre. Pero bueno, por lo menos ahí está el reto, ¿no? Entonces eso era más o menos de lo que quería hablar en este episodio. Les digo, un tema pues se puede poner coyuntural y local, porque hay gente que nos escucha en España y en Colombia y en Chile y en Japón y en todos lados. En Japón no sé quién nos escucha, pero nos escucha por ahí en Japón. Pero pues bueno, para que sepan un poco lo que está pasando por acá, también opinen si desean. Y pues ya de mi parte sería todo. Nos extendimos nuevamente, pero ahora sí un poquito, no mucho. Le agradezco mucho a Gerardo los comentarios que dio, también le agradezco mucho a Ángel los comentarios y le agradezco también mucho a Alejandro los comentarios que dieron aquí en el chat. También de antemano los comentarios que puedan darnos en las plataformas en donde estemos. Muchas gracias por escucharnos aquí en vivo, o los que nos hayan escuchado en podcast y que hayan llegado hasta el final. Les deseo una feliz semana, un feliz lunes, una feliz noche, que descansen. Digo noche porque en México transmitimos en la noche en vivo, pero que descansen si están de noche. Una feliz semana y pues espero que un feliz sexenio, ¿no? Y pues a ver cómo nos va. Muchas gracias. Gerardo, igual les desean buenas noches a todos. Yo me despido, nos escuchamos la semana que viene y hasta la próxima. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.